Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy, Buenos Aires fue amenazada con represión en vallas, parlantes y transporte público, una acción de guerra cognitiva para evitar y criminalizar la movilización popular que realizan jubilados, acompañados de sindicatos, organizaciones sociales, hecho que ha exacerbado al país, mientras que a lo interno del Congreso se aprobaba el decreto de necesidad de urgencia que autoriza un préstamo al FMI, lo cual implica más endeudamiento a la nación. Aristas que manejamos con una perspectiva del mundo desde el sur. Le invitamos a acompañarnos, pero antes quiero recordarle a través de nuestras redes sociales, especialmente en Telesur TV, en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto. Vamos a recordarla para que sigan participando con el código QR que vamos a ver en pantalla, que da cuenta precisamente de la pregunta del día, de esa encuesta que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Javier Milei difunde amenazas de represión en vallas publicitarias y dirigidos a manifestaciones. ¿Qué opina usted de esta intimidación a la población argentina? ¿Criminalización de la protesta social? ¿Desmedido abuso de poder? ¿Guerra cognitiva sobre la población? ¿O desvía la atención pública sobre otros problemas de ese país? Ahí están las opciones, el código QR para que usted pueda participar y pueda entonces más adelante con nosotros ver las respuestas. Vamos de inmediato a analizar esto con nuestro invitado. El día de hoy me acompaña Javier Romero, periodista, docente y analista. Nos acompaña desde Argentina. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. No, por favor, gracias a vos, a ustedes, a la audiencia de Telesur. La verdad que nos sentimos muy acompañados de Argentina en este momento tan difícil, tan delicado que estamos viviendo, ¿no? En medio de persecución ideológica, represión, que nos hace vivir el gobierno de Javier Milei, para encubrir también, ¿no? El fracaso de la política económica. La verdad es que no da pie con bola. Cada día crece más la pobreza, la desocupación. Le han sacado todos los beneficios sociales a los jubilados, no solo el 30% de sus haberes, sino también, por ejemplo, el tema de medicamentos gratuitos, etcétera. La verdad es que los servicios públicos han aumentado un 400% desde que llegó Milei, o sea, no se puede pagar la luz, el gas. Bueno, estamos en una situación muy, pero muy delicada. Y cuando los jubilados que protestan todos los miércoles frente al Congreso de la Nación esta situación, son reprimidos una y otra vez. Bueno, la semana pasada la novedad fue que varias hinchadas de fútbol, cuando vieron que, digamos, cómo le pegaban, dijeron, tenemos que acompañar a los jubilados, así no le pegan como le están pegando. Así que el gobierno montó un operativo represivo que tiene a un fotoperiodista entre la vida y la muerte, en estado de coma, Pablo Grillo. La verdad es que todos rezamos para que salga bien, para que se recupere. Hoy dio algunos signos. Bueno, y hoy se hizo otra manifestación. La verdad es que son cada vez más masivas, cada vez se suman más movimientos sociales, culturales, gremiales a la protesta, al apoyo, al acompañamiento a los jubilados, pero al mismo tiempo lo que hay es un deterioro acelerado de la economía de la Argentina, que la frutilla del postre, hoy la Cámara de Diputados le aprobó la posibilidad de volver a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional sin conocer detalles de monto, forma de pagar, condiciones, nada, una especie de cheque en blanco le dieron a Milei, no solo los diputados oficialistas, sino algunos bloques dialoguistas. Así que esa es la situación que estamos viviendo, muy preocupados aquí en la Argentina. Hay preocupación, Julio, pero la protesta tiene la suma no solamente de los jubilados, docentes universitarios, sindicatos, organizaciones sociales, que pese a la amenaza de Javier Milei han decidido salir hoy a las calles. ¿Cómo estás observando las acciones, las propuestas de calle de estos movimientos frente a la actitud de Milei y su gobierno? Y la verdad es que con mucho cuidado. Bueno, Argentina es un país que lamentablemente tiene en su epidermis lo que fue la dictadura, los movimientos muy violentos que hubo en la Argentina. Recordá que en la década del 70 se vivió una de las dictaduras más sangrientas de la región, 30.000 desaparecidos, etcétera, y eso precedido de una profundización de la violencia en las calles, la persecución, etcétera. Bueno, algo de eso vemos en la Argentina. Vemos que empieza a crecer un clima represivo, que empiezan los servicios de inteligencia, que están muy bien financiados a tratar de interferir en los movimientos sociales, sindicatos, en todos aquellos que protestan.
Hoy cerraron más o menos 15 cuadras alrededor del Congreso de la Nación. Todo para no permitir que proteste un grupo, en principio, ¿no? Un grupo de jubilados que dice, la verdad es que no me alcanza y me cortaron los remedios. Algo tan elemental como eso. Así que yo estoy viendo una reacción muy saludable de parte de la sociedad que ha decidido acompañar este reclamo, no dejar solo a los jubilados y a las jubiladas en esa protesta, que son constantemente reprimidos por la policía, una policía cobarde, ¿no? Pegarle a los viejitos y a las viejitas. Se vieron imágenes terribles que, bueno, pasaron ustedes en Telesur. Una jubilada de 87 años, un palazo en la cabeza de parte y la tiró al suelo. La verdad que milagrosamente no le pasó nada. Hoy estuvo la jubilada en la manifestación. La verdad que está eso también en la epidermis nuestra, en nuestro ADN, y empieza a ver, esos anticuerpos empiezan a funcionar. Es decir, esto no corresponde, no va. Y además que sabemos, la contracara de esa represión es un modelo de dependencia, en este caso del Fondo Monetario Internacional. De aprobarse finalmente este acuerdo, todavía no lo sabemos. De aprobarse este acuerdo, la Argentina va a ser la principal deudora del Fondo Monetario, con el 40% del total de los préstamos que hizo el Fondo Monetario, lo tiene la Argentina, hoy por hoy. Se aprueba esto, hoy está en el 35%, vamos a tener el 40%, o sea, hemos tomado la deuda más grande de la historia de la Argentina y hemos recibido la deuda más grande que dio el Fondo Monetario en toda su historia. Eso nos deja muy dependientes de las decisiones económicas que no se toman en la Argentina y no se toman en Estados Unidos, se toman en Washington, ¿no? Sí. Quería preguntarte, bueno, vamos primero, si te parece, Javier, a ver parte el contexto de lo que ha sucedido en esta movilización, momentos previos también a la movilización. El gobierno de Javier Milei ya amenazaba con represiones, particularmente utilizaron carteles, altoparlantes del transporte público para advertir la represión policial horas antes de la movilización pautada por los gremios en exigencia de un aumento y mejoras económicas para los jubilados, como estamos hablándolo con Javier. Las amenazas de Milei fueron interpretados por el sector social en descontento como un intento de intimidación y un ataque a la libertad de expresión. Aún así, se movilizaron por las calles de Buenos Aires sin miedo a las posibles represalias. Recordamos que la semana pasada, como lo decía Javier, una manifestación similar terminó en una gran opresión policial, dejando cientos de detenidos y heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, que aún permanece en estado grave de salud. Sale el gobierno, Javier, a decir que lo ocurrido el miércoles pasado fueron barras bravas, que protesta no es violencia, que atentan contra la República, y hay quienes piensan que el gobierno desvía la atención sobre los verdaderos problemas en Argentina, como el tema de los pensionados, el DNU del FMI y, por supuesto, el tema de la criptomoneda Libra. ¿Se ve así desde ese punto de vista, Javier? Hay que ver los números nada más. 670 heridos hubo entre los manifestantes. 670 heridos, entre ellos uno que se debate entre la vida y la muerte porque recibió un balazo en la cabeza que bueno, una situación muy delicada. No quiero entrar en detalles sobre ese tema, pero y un solo policía herido por otro policía que le tiró digamos, estaba por adelante y le pegó en un brazo. Eso es digamos, lo que dice el gobierno, el ataque de los violentos, ¿no? La verdad es que los únicos violentos es el gobierno. Hoy, por ejemplo, hubo menos escena de violencia. ¿Por qué? Porque pusieron vallas, cerraron y prácticamente no había policías por la calle. Mandaron a algunos agentes infiltrados que fueron detectados enseguida por la gente, los sacó, los corrió. Pero la verdad es que los únicos que provocan violencia es el gobierno. O sea, la gente quiere protestar como corresponde y como pasa en cualquier lado cuando tienen algún tipo de reclamo. Eso fue lo único que pasó. Así que sí, el gobierno inventa excusas, eso los barra brava. En realidad, efectivamente había hinchadas, había gente digamos, que decidió acompañarlo con camisetas de los distintos clubes. Bueno, es absolutamente legítimo, así como lo acompañan estudiantes o como lo acompañan de partidos políticos con la pechera identificatoria de cada partido político. Pero eso, o sea, lo contrario es antidemocrático, es autoritario. La verdad es que vivimos escenas, y Telesur estuvo acompañándonos todo este tiempo y mostrando escenas que parecen de la novela de Orwell. O sea, lo que estamos viendo acá es el fascismo con un rebrote autoritario muy violento. La verdad que no es una dictadura, pero se empieza a parecer una dictadura, ¿no? Sí. Porque no tenemos derecho de reunión, no tenemos derecho de protesta.
Y además, lo que pasa cuando queremos registrar eso, ¿no? O sea, te tiran balazos. Hay un fotoperiodista, insisto, se debate entre la vida y la muerte, Pablo Grillo. Sí, total. Para terminar, Javier, quería preguntarte con el tema también, otra lista importante que es la demanda colectiva en los Estados Unidos sobre la criptomoneda Libra. Bueno, ahí otro tema, ¿no? Con todo esto lo que está también tratando de hacer el gobierno es ocultar un golpe terrible que ha sufrido en la opinión pública Milei, que llegó hablando en contra de la corrupción y qué sé yo, y que se descubrió a partir de esta estafa que encabeza Milei, porque hay que entender que la criptoestafa es una estafa encabezada por el presidente de la Nación. Si no existía el presidente de la Nación, no podían hacer nada de esa estafa. O sea, y además está absolutamente probado el momento que inician esa estafa, la cuenta de la moneda Libra se crea 3 minutos antes de que tuitee Javier Milei y diga inviertan acá esto para favorecer a la Argentina. Y en realidad lo que hizo fue rápidamente repartir cientos de millones de dólares en 10 personas. Hay 3 que sabemos quiénes son, que son los inversores yanquis que están ya cuestionados en la justicia estadounidense. Pero hay 7 argentinos. Todos sospechamos quiénes son los 7 argentinos. Y están muy cerquita de Javier Milei. Y seguramente uno es Milei, otro será la hermana de Milei, otros son, no sé, será Santiago. Digamos, los principales funcionarios del gobierno son los que se beneficiaron de esta estafa multimillonaria. Estamos hablando de miles de millones de dólares en algunos minutos nada más, que fueron estafados gente de todo el mundo, ¿no? Y eso está caminando en la justicia, digamos, como fueron damnificados de varios países. Va a ser difícil que lo pueda frenar el gobierno de Milei. Puede amenazar, extorsionar a algún juez de la Argentina, pero es difícil que pueda amenazar y extorsionar a jueces de todo el mundo como son las demandas que empezaron a llegar en nombre de Milei. Su responsabilidad, sus dedos están marcados en esta criptoestafa. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, Javier Romero allí con nosotros para poder entender el escenario que se está viviendo en la Argentina y por supuesto esta manifestación que se está realizando sobre los jubilados y otros sectores de la sociedad de ese país. Vamos a despedir nuestra primera parte del programa. Recuerde que aún tienen tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizaremos los resultados. Aquí tiene el código QR para que pueda entonces con su dispositivo móvil participar. Vamos con esto a una breve pausa en nuestra emisión en El Mundo desde el Sur. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy fue día de movilización en Argentina. Miles de manifestantes se movilizaban en las inmediaciones del Parlamento argentino en apoyo al reclamo de los jubilados y en medio de un despliegue de aproximadamente 2.000 policías, calles cortadas por las fuerzas de seguridad, vallas y avisos a la población, como veíamos, amenazando con represión a quienes participaban. Pero mientras los jubilados se acercaban a las afueras del Congreso, se aprobaba a lo interno un nuevo decreto presidencial de necesidad de urgencia que implica una mayor deuda externa para el país. Se trata, para analistas y oposición, de un cheque en blanco que va a permitir cerrar un nuevo acuerdo en cuanto a préstamos con el Fondo Monetario Internacional y un hecho que el sector opositor califica como inconstitucional. La citación cerró en 129 a favor, 108 en rechazo y 6 abstenciones en un escenario donde la oposición denuncia que el gobierno ha decidido ocultar cualquier tipo de información en cuanto al acuerdo del Fondo Monetario Internacional, un hecho que se escapa de la transparencia y la democracia para esos diputados y algunos analistas. Vamos a ampliar un poco más de este tema y analizamos con Julio Gambina, especializado en temas de economía mundial, integró la presidencia de la CEPLA, Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico desde Argentina. Julio, un gusto. Igualmente, ¿cómo están? Muy bien, bueno, a pesar del gran ajuste neoliberal que sigue golpeando a los argentinos, bueno, ahora el Congreso argentino dio luz verde al gobierno de Javier Milei para sellar este nuevo acuerdo del FMI que le permita refinanciar la deuda en medio, por supuesto, de la intranquilidad de los mercados sobre el rumbo del plan económico de Milei. ¿Qué está ocurriendo y cómo estás viendo esta aprobación el día de hoy? Mira, en primer lugar es una vergüenza gigantesca. Y con lo que ha pasado en el Congreso ya no es solo el gobierno,
porque el gobierno apenas tiene el 15% de diputados en la Cámara de Diputados, un 10% en la Cámara de Senadores, y sin embargo ha obtenido 129 votos a favor de este decreto, que es un cheque en blanco para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Una vergüenza total, un parlamento cercado, por lo tanto una actitud antidemocrática, porque la movilización no era solo por las demandas de jubilados y jubiladas, sino por basta de Fondo Monetario Internacional. Ustedes piensen que a los jubilados se les ajusta. En el último año el gobierno ahorró 13 billones, billones con B de burro, por las burradas que hace el gobierno. Es uno de los principales ajustes de la actividad presupuestaria de la Argentina, y tiene que ver con que el gobierno privilegia el pago de la deuda. Por eso necesita superávit primario, superávit financiero. O sea que el ajuste fiscal es para pagar a los acreedores externos, entre ellos al Fondo Monetario. Piensen ustedes que Argentina, desde el préstamo de Macri en el 2018, un préstamo por 45.000 millones de dólares, Argentina ya ha pagado más de la mitad en intereses de la deuda. O sea, Argentina paga deuda y por eso no le paga a sus trabajadores estatales, por eso ha despedido más de 40.000 trabajadores estatales, por eso ahorra en el régimen previsional y ajusta a jubiladas y a jubilados. Por eso la movilización no era solo por reivindicaciones del movimiento de jubilados y jubiladas, sino era contra el Fondo Monetario Internacional, contra este acuerdo espúreo de la mayoría de los parlamentarios argentinos, de una oposición complaciente. La responsabilidad no es solo del gobierno, sino de los cómplices que están en las gobernaciones de la mayoría de las provincias, que integran estos diputados que votaron pese a tener antidemocráticamente cercado al Parlamento. Es una burla de democracia lo que hay en la Argentina. Hay fuertes sospechas de acuerdos espurios del gobierno de Javier Milei con las gobernaciones que indujeron que los diputados de sus provincias voten junto con el gobierno este cheque en blanco, porque la verdad hay trascendidos, pero nadie sabe ni cuánto es el monto, ni cuáles van a ser las condicionalidades, sí, ni cuáles van a ser los impactos económicos sociales. Sí, Julio, y justamente vamos a hablar de eso luego de ver lo que efectivamente ha dicho, por ejemplo, Máximo Kirchner, miembro de la Cámara de Diputados, a propósito de todos estos debates que se dieron el día de hoy. Escuchamos. Argumentación nuestra en el 2022, 11 o 12 de marzo del 2022, para no votar aquel acuerdo, que aparte a muchos y muchas, porque no fui el único que no lo votó, hasta el presidente Milei no lo votó. Hasta el presidente Milei no lo votó. Miren ustedes. Quiero leer la parte de sostenibilidad de la deuda. Este acuerdo, esto está en el 2022, firmado por diputados y diputadas de la Nación. Este acuerdo no asegura la sostenibilidad del endeudamiento luego del 2025 y por eso estamos acá. Parte de declaraciones sobre lo que ha ocurrido hoy dentro del Congreso. Julio, se debatió y se aprobó este debate parlamentario, tú lo decías, tuvo lugar sin que se sepa aún cuándo se va a concretar el acuerdo, el monto en dólares y las condiciones económicas que contempla. ¿Por qué? Es bueno explicarlo y detenerme aquí en este espacio. ¿Por qué es importante esta arista, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido el día de hoy, para que Latinoamérica se entienda, ¿no?, de lo importante y también lo peligroso que puede llegar a ser este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en tus palabras? Mira, lo primero que hay que señalar es que en los últimos 2 meses el gobierno argentino perdió más de 5.000 millones de dólares de reservas internacionales.
Las reservas internacionales hoy están en 27.000 millones de dólares, pero son reservas que no pertenecen genuinamente a la gestión del Banco Central. Por eso se habla de reservas negativas, porque ahí adentro están los depósitos en dólares de sectores privados de la economía, están recursos que no pertenecen, que no son de libre disponibilidad. Por eso el gobierno está muy apretado y necesita el ingreso de divisas. Por eso de cualquier manera está pretendiendo que le ingresen dinero. Y acude a sus amigos, a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, el principal socio del Fondo Monetario Internacional, para que le haga un préstamo político. Así como Macri recibió un préstamo político, un préstamo odioso en el 2018, era un préstamo que no le servía al pueblo argentino ni a la nación argentina, y que tanto el prestamista, Fondo Monetario, como la Argentina, el deudor, ambos sabían que la Argentina no estaba en condiciones de pagar ese préstamo. Y por lo tanto Argentina refinanció en el 2022, como recién se dijo, y en realidad hay que decir, el gobierno anterior perdió la oportunidad histórica de rechazar el préstamo del Fondo Monetario del 2018. Lo que la Argentina debió haber hecho y debiera hacer hoy es rechazar todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque es espurio, porque es odioso, porque es ilegítimo, porque es ilegal. Y lo que va a hacer el gobierno argentino, según dice el ministro de Economía y el presidente de la Nación, es peor, porque van a utilizar parte importante de lo que desembolse el Fondo Monetario en pagarle al Banco Central, en retirar deuda del Estado argentino con el Banco Central, una deuda que se viene refinanciando desde hace años, que de alguna manera es no exigible, es un ámbito del propio Estado argentino, el Banco Central de la República Argentina, y va a cambiar. En vez de deberle al Banco Central, la Argentina le va a pasar a deber al Fondo Monetario Internacional en dólares, con intereses y exigible. Es un disparate. Totalmente. Y en una Argentina con una crisis multidimensional, como hemos visto ya en los últimos días y a través de nuestro servicio informativo. Se me termina el tiempo, Julio. Muchísimas gracias por esta explicación. Gracias a ustedes, hasta pronto. Ahí está, Julio Gambín, especializado en temas de economía mundial, para entender, por supuesto, esta dimensión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional aprobado en la Argentina. Con esto nosotros despedimos la emisión de El Mundo desde el Sur, no sin antes recordarle www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.